Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Esta es mi gata, la Nini, que hoy ha decidido salir aquí en primer plano para presentar conmigo esta novela, La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa, que es una de las grandes novelas de Vargas Llosa que me quedaban por leer. Yo empecé a leer a Vargas Llosa en 1995, ya he contado la historia cuando hice el vídeo de La Casa Verde, puedo dejar un enlace por aquí, pero vamos, yo lo enseño otra vez. Yo leí por primera vez La ciudad y los perros en 1995, cuando tenía 21 años, en este volumen de mis padres, me alucinó. Luego leí, creo, un volumen que tenía Los cachorros, que era una novelita corta esta, y Los jefes, esta lo saqué de la biblioteca, no lo tenía, y un día vi este libro de segunda mano y lo compré. He leído también Conversación en la catedral, que este le tengo firmado por Vargas Llosa, un día de la feria del libro. ¿Qué más tengo? Tengo La Casa Verde, que este le comenté en el canal. Tengo La Casa Verde, la primera edición de 1965. Tengo también La tía Julia del escribidor, también primera edición. Historia de Maíta, primera edición. Elogio de la madrastra. Pantaleón y las visitadoras, que este le tengo firmado. Además puede hablar en un momento con Vargas Llosa, la feria del libro. Y La fiesta del chivo, que es del 2000. Y para mí, quizá de un modo artificioso, la gran obra de Vargas Llosa, no sé si lo leí en algún sitio o lo decidí yo, como que acababa en el año 2000 con La fiesta del chivo. Entonces estuve mirando las obras que me faltaban hacia atrás y me faltaban pocas, y me faltaba una de las más significativas, que era esta, La guerra del fin del mundo, que la tenía en la biblioteca de Móstoles y la había ojeado varias veces y varias veces había dicho, lo tengo que leer en algún momento, pero como tiene 720 páginas en este formato de Alfaguara, pues era como que no encontraba el momento. Pero a principios de marzo de 2024, entrando en Facebook, pues encontré una conversación del escritor español Miguel Ángel Zapata, que decía que se estaba preguntando si La guerra del fin del mundo no sería quizás la mejor novela escrita en español del siglo XX. A lo que le contestaba el escritor peruano Gustavo Faberón, que para él La guerra del fin del mundo era la mejor novela escrita en español después del Quijote. Y después de leer esos dos tremendos elogios, entré en la página de Iberlibro, la página de la librería de segunda mano de Iberlibro, a ver si había alguna edición así decente, barata. Encontré esta en TIC Libros de Madrid, en el de López de Hoyos. Llamé y esa misma tarde fui a por él, y por 8 euros, pues la verdad es que el libro está prácticamente nuevo, está en buen formato. Aunque luego me acordé que cuando estuve en Ciudad de México en el verano de 2017, en la calle Donceles, donde están todas esas librerías maravillosas de segunda mano, me pude haber llevado por 8 o 10 euros la primera edición de La guerra del fin del mundo de 1981. Pero bueno, me consuela que no me la traje a casa, porque en aquel viaje dije, solo me voy a llevar de México libros de escritores mexicanos, y este, como era peruano, pues lo dejé allí. Además me trajo un montón, que además ni los he leído, así que bueno, ahí siguen. Pero bueno, esta es la edición definitiva, pone aquí, edición definitiva de La guerra del fin del mundo, con lo cual eso me consuela de no tener la primera edición. Vale, no lo he dicho, pero Vargas Llosa nació en Arequipa, en Perú, en 1936. Bien, pues ya digo que haber encontrado esta charla de esos escritores, Miguel Ángel Zapata y Gustavo Faberón, hizo que me decidiera por fin con el libro. Lo compré, no ha permanecido mucho tiempo en mis estanterías de aquí atrás de libros por leer, porque además justo tuve un pico de trabajo en el colegio y entonces necesitaba un libro largo, porque quería estar unas semanas sin tener que hacer reseñas ni grabar vídeos para dedicarme a cosas del colegio. Entonces elegí este libro, el de La guerra del fin del mundo, con el que he estado, no sé, casi un mes o 3 semanas y pico por lo menos, porque ya tengo 720 páginas, que no está mal. Bien, ¿de qué trata este libro? O sea, en el propio prólogo, Vargas Llosa nos dice que no hubiera escrito nunca este libro si no hubiera conseguido acercarse a la novela Los sertones, que es de 1902, de un escritor brasileño que se llama Euclides de Cumba, y que gracias a él descubrió al personaje de Antonio Consejero y la relevancia que tuvo en un episodio histórico de Brasil que se llama la Guerra de Canudos, que prácticamente acabó en una guerra civil en Brasil. La acción de la novela se sitúa a finales del siglo XIX en Brasil,
y hay unos temas de la historia de Brasil que son el trasunto de fondo de la novela. Se había abolido la esclavitud en Brasil en 1888 y en 1889 los antiguos propietarios de los esclavos apoyaron un golpe militar republicano que acabó con el imperio de Pedro II. La primera fecha que aparece en la novela con los personajes es de 1896. Entonces, en este contexto aparece primero el primer personaje que se representa es Antonio Consejero, que es un hombre como alto, muy delgado, que dice que parecía que siempre estaba de perfil, lo describen por lo delgado que era, y que va por los pueblos de la región de Bahía, en el interior de Brasil, predicando la palabra de Dios como si fuera pues, un antiguo profeta. Es un hombre como muy ascético y empieza a tener cada vez más seguidores que le van acompañando por su peregrinaje por los pueblos. Este señor, Antonio Consejero, se siente incómodo con la nueva República de Brasil porque se ha enterado que, por ejemplo, permite el matrimonio laico, lo cual le parece algo muy mal cuando existe el matrimonio religioso. Y para él, el nuevo gobierno de Brasil pasará a ser llamado el Anticristo. Y empieza a soñar con una restauración monárquica, con algún tema fantástico, porque, por ejemplo, es como que se imagina al rey Sebastián que resucita saliendo del mar para gobernar en Brasil. Hay un momento que Antonio Consejero y sus seguidores toman la tierra de Canudos, que pertenece al barón de Cañabrava, que es un personaje importante en Brasil, que vive muchas temporadas en Europa. Entonces, en estas tierras ocupadas de Canudos, Antonio Consejero y sus acólitos crean una especie de ciudad con unas reglas propias, en las que, por ejemplo, no aceptan la moneda oficial de Brasil de la República, o no hay dinero porque hay una especie de intercambio social utópico, o el dinero es el que tiene la cara del antiguo emperador Pedro II. Entonces, esto empieza a correrse la voz en Brasil y se llama la Rebelión de Canudos. Al principio, el barón de Cañabrava parece que no puede hacer nada, está en Europa, no sabe qué hacer con esta invasión de sus tierras. Lo que pasa es que este acontecimiento va a ser usado por sus enemigos políticos, porque el barón de Cañabrava está en política, para decir que él mismo ha permitido la invasión de sus tierras para luchar por una restauración monárquica. Y entonces el tema político va a meterse en la ecuación para forzar al gobierno de Brasil a hacer algo contra estos rebeldes de Canudos. Entonces va a empezar a mandar soldados. Hay unas primeras expediciones que van a fracasar. Bueno, esto está en la historia, digamos, ¿no? Las expediciones que tienen que mandar desde Brasil a Canudos hasta que al final, spoiler histórico, Canudos acaba derrotado. O sea, es decir, Antonio Consejero, amigos, no fue el nuevo monarca de Brasil porque le mataron. Vale, entonces en Canudos va a haber una serie de personajes que están dispuestos a luchar por Antonio Consejero. Y además tienen como un pasado no militar, pero sí un pasado rebelde, porque han sido bandidos en más de un caso, ¿no? El trasfondo histórico del libro, como ya he dicho, es real. El personaje de Antonio Consejero, aunque no existen muchos datos de él, existió. Vi un vídeo en internet en el que Vargas Llosa habla de la composición de la novela, de cómo investigó sobre los personajes, y claro, te dice que él sabía, por ejemplo, que existía una mano derecha de Antonio Consejero que le llaman el Beatito, y el Beatito aparece en la novela, pero claro, como no se sabe nada de su historia real, pues Vargas Llosa se la inventa en este libro. También, por ejemplo, el nombre de los militares brasileños que aparece en la novela es real, y lo que ocurre con ellos, digamos, que los matan o no los matan, pues eso también es real, pero no hay datos sobre su vida. Entonces Vargas Llosa, usando el nombre real de estos militares, se inventa su vida o sus pensamientos. El título de La guerra del fin del mundo habla de dos cosas, ¿no? Habla de que los personajes que están a finales del siglo XIX, Antonio Consejero y sus amigos, piensan que realmente en 1900 se va a acabar el mundo, literalmente, y también que la guerra ocurre en un lugar muy remoto de Brasil, un lugar que los sertones de Bahía, que ha sido normalmente muy pobre y asolado por la sequía. La idea de la superstición de esta gente pobre que habita esta tierra es importante en la composición del libro, que fue algo que Vargas Llosa ya habló de ello en esta novela, que no la ha sacado antes, no he dicho que la he leído,
Lituma en los Andes, que habla de la superstición de la gente que vivía en los Andes, y aquí habla pues esta superstición de la gente que vive en esta zona pobre de Brasil. En la página 270 podemos leer el credo de los habitantes de Canudos. Dice: juro que no he sido republicano, que no acepto la expulsión del emperador ni su reemplazo por el anticristo, que no acepto el matrimonio civil ni la separación de la Iglesia del Estado, ni el sistema métrico decimal, que no respondo a las preguntas del censo. De hecho, lo del censo era porque creo que pensaban que era como un modo de tener controlada a la población, para luego volver a hacerlos esclavos, ¿no? Era como un temor que tenían. La Guerra del Fin del Mundo es una novela coral, donde Vargas Llosa juega, no sé, por lo menos tiene 40 personajes que van entrando y saliendo, o sea, van como alternándose en capítulos y se retoman continuamente una serie de personajes. El primero ya he dicho que empieza con Antonio Consejero, que es el personaje central, pero hay una cosa curiosa en la construcción del personaje, ¿no? Que cuando salen los demás actores de la obra, digamos, de ellos se cuenta cómo se acercan al consejero, o si son militares, cómo van a luchar contra él, y se habla de su pasado. O sea, todos los personajes se cuentan su pasado de cuando eran niños para ver cómo esa infancia donde han vivido les ha configurado en las personas que son ahora. Cuando hago así se me ilumina la mano porque hay un rayo de esa ventana, ¿vale? Y como en esta casa no tenemos persianas, pues ni cortinas, no se puede bajar. Así que hay aquí una luz que se me ilumina, a ver. Vale. Bien, entonces Antonio Consejero, aunque es el personaje central del libro, va a ser un personaje misterioso y un tanto esquivo. Ya he dicho que es el único que no tiene pasado y todos los demás sí. En este elenco de personajes destaca uno al que llama Vargas Llosa el periodista miope, y el lector nunca va a conocer su nombre. Es un periodista que vive en Bahía y acompaña a los militares a la guerra de Canudos con la idea de hacer pues, artículos periodísticos o un libro o algo así, ¿no? Y hay un momento que va a tener la oportunidad de convivir con los rebeldes de Canudos, ¿no? Va a ver como la guerra desde las dos partes. En la primera mitad de la novela, los personajes viven sus andanzas y se habla de su pasado, y la segunda mitad, el periodista miope está en la casa del barón de Cañabrava y le está contando lo que vivió en Canudos, por lo tanto, estamos como desde el futuro, se reconstruyen acontecimientos hacia el pasado. Y Vargas Llosa además te adelanta información de cosas que han pasado y luego en la historia te detalla cómo ocurrió, cómo se llegó hasta ahí, ¿no? Otro personaje curioso del libro y que destaca es Galileo Gal, que es un escocés perdido en Brasil de ideas revolucionarias. Y que la revolución de Canudos, aunque no comparte muchas de sus ideas, porque él es un ateo, por ejemplo, y esta es una lucha en gran medida religiosa, sí que ve como una especie de utopía que él soñaba con que hubiera ocurrido en Europa y no ocurrió, y piensa que puede estar ocurriendo en Brasil. Entre las páginas 70 y 75 del libro se encuentran las únicas páginas que están escritas en la novela en primera persona, porque para las demás hay un narrador, que sería Vargas Llosa, que cuenta la historia, y esas 5 páginas, entre las 70 y las 75, destacan porque son las únicas escritas en primera persona. La primera persona de Galileo Gal, que lo que está haciendo realmente es un artículo que luego se lo manda a alguna revista europea, dando como testimonio de lo que está viendo en Brasil. Hay otros personajes también destacados, que son varios bandoleros famosos en la zona, que son, por ejemplo, João Grande y João Abate. El narrador expone sus vidas sin juzgarlas. De hecho, son vidas a veces que vienen de haber cometido muchos asesinatos. Y son gente capaz de cometer las mayores vilezas o las mayores heroicidades. También se habla de los militares, y tampoco Vargas Llosa, cuando habla de estos personajes, entra a juzgarlos. También se habla del barón de Cañabrava, por ejemplo, y todas estas vidas acaban siendo trágicas en algún momento. Se habla del esplendor y también del profundo patetismo de muchos momentos que van a vivir estas personas. Pero yo creo que Vargas Llosa siempre habla de sus personajes sacando cierta dignidad de ellos, ¿no? Desde la dignidad. O sea, nunca los juzga, nunca los humilla, siempre son personajes entrañables, aunque sean asesinos, no sé si entrañable es la palabra, pero por lo menos son muy humanos, y yo creo que aunque son muchos personajes, el lector se interesa por todos ellos y quiere saber qué va a pasar con todos ellos. Otro muy llamativos, por ejemplo, el león de
¿Dónde era? Porque esto no lo apuntaba. Había un león que era un león, era una persona, un chico joven que había nacido con una deformidad y que en vez de caminar tenía que ir como a cuatro patas, y el nombre era el León de, y se me ha olvidado el nombre, que era la ciudad de donde venía, el León de Batúa o algo así era. De hecho, además, Vargas Llosa, una cosa buena que hace es que entra en las casas y en los personajes más miserables, pero también de los más elevados de Brasil, como el Barón de Cañabrava o los políticos. O sea, entra en los salones de los palacios y en las casas que son chabolas, digamos, ¿no? En este sentido, el modelo literario que está tomando Vargas Llosa, yo creo que claramente es el Guerra y Paz de Tolstói, ¿no? O sea, que Tolstói también habla de un gran fresco de la Rusia de 1810 o 1805, cuando la invasión napoleónica, no sé si he dicho bien las fechas, pero debe ser por ahí, entre 1805 y 1815. 1812 me suena que invadió Napoleón Rusia. Bueno, sí, ya lo comentaremos en los comentarios, no esto. Y entonces también Tolstói le hace esto del juego, de contar todos los personajes, de hablarte desde Napoleón en esa campaña, o los nobles rusos, hasta los soldados de más baja categoría. Y ese es el modelo. O sea, quizá lo que está haciendo Vargas Llosa aquí es como la guerra y paz latinoamericanas, ¿no? Y ya digo que no entra a juzgar quién tiene razón o quién no tiene razón, pero sí que hay un trasfondo, como decir, es que al final deberíamos tratar de llevarnos un poco mejor entre todos y no cegarnos tanto con estas diferencias que son inventadas. Porque, por ejemplo, los políticos y los militares brasileños están convencidos de que a la revolución de Canudos les ayudan los ingleses, que son enemigos de la República de Brasil, que quieren instaurar la monarquía. Y hay militares que van allí y ven a soldados o militares ingleses entre los rebeldes de Canudos, que son gente bastante tirada, y realmente no existen esos militares, ¿no? Es como una idea, y esa es una idea que casi era cómica dentro de toda la tragedia que es la novela. En la novela se usan abundantes términos brasileños, como por ejemplo cangaceiros, que cangaceiros es como en español sería como bandidos, ¿no? O bandoleros, caboclo, etc. Caboclo creo que era algo de la mezcla de razas, ¿no? en Brasil. Todos estos términos dan riqueza al texto, que es un texto con una prosa pulida y exquisita. Respecto a otras novelas de Vargas Llosa, me ha parecido que la estructura podía ser un poco más sencilla. O sea, es decir, la estructura, por ejemplo, que tenía Conversación en la Catedral, que es una novela de un tamaño parecido, ¿no? Bastante similar. Yo creo que era más compleja esta novela, pero que sea más compleja formalmente no quiere decir que esta no sea menos ambiciosa, porque realmente es muy ambiciosa. Yo creo que las dos novelas más ambiciosas de Vargas Llosa son estas dos, ¿no? Conversación en la Catedral y La Guerra del Fin del Mundo, aunque claro, yo qué sé, pues no se puede decir que la composición de la Casa Verde no sea ambiciosa, porque realmente sí lo es, ¿no? Me ha parecido un grandísimo libro. O sea, no sé si decir estoy de acuerdo con el escritor Miguel Ángel Zapata cuando dice esta es la mejor novela en español del siglo XX. Pues no sé, a lo mejor me gustó más esta, pero es que la leí hace tantos años, Conversación en la Catedral, que tendría que volver a leerla para compararla realmente con la otra. Esta me dejó un grandísimo recuerdo, pero por ejemplo, yo que sé, entre esta y 100 años de soledad, pues yo a lo mejor creo que 100 años de soledad es mejor, porque es un libro, por ejemplo, a Zapata creo que no le gusta demasiado. La afirmación de Gustavo Faberón, ¿es la mejor novela escrita en español después del Quijote? Bueno, no sé, eso ahí ya me parece demasiado. Yo ahí creo que quizá La Regenta de Clarín o Fortunata y Jacinta de Galdós son mejores. Pero bueno, o sea, que esto es una grandísima novela y está, si hacemos una lista, tiene que estar en la lista en un nivel muy alto de novelas escritas en español. Y yo creo que se va directamente a mi lista de las 10 mejores novelas del año leídas en 2024, que llevo poco tiempo, pero llevo ya unos cuantos libros largos, lo que está haciendo que no lea demasiados libros contados de forma de unidades, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la reseña de La Guerra del Fin del Mundo de Vargas Llosa. Si la habéis leído, me lo contáis en los comentarios, o cuál es el libro que más os gusta de Vargas Llosa. Yo creo que mi top 3, digamos, serían estas dos: Conversación en la Catedral, La Guerra del Fin del Mundo, y que está aquí, que la tengo que volver a releer en estas obras completas, pero creo que me voy a comprar la edición de Alfaguara, que es más bonita,
el de La ciudad y los perros. Para mí esas tres yo creo que son las mejores, aunque el nivel de la obra de Vargas Llosa realmente es muy alto. Vale, pues hasta aquí esta reseña y ahora voy a hacer el momento spam, como siempre, donde yo hablo de mis propios libros. Esto no es Bambi, mi última novela publicada, donde con un juego de 6 voces narrativas de 3 chicos y 3 chicas jóvenes hablo de los abusos en las empresas norteamericanas de consultoría y auditoría, que yo trabajé en una de ellas. Es una novela de terror, pero también tiene humor. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Los Insignes es mi novela cómica sobre el mundo de los poetas, donde un poeta frustrado español llamado Ernesto Sánchez habla a través de Skype con otro poeta, que es nada más y nada menos que Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, al que transformo en poeta que sabe español. Y Ernesto, en una especie de monólogo delirante, le cuenta los problemas de la poesía patria con sus premios amañados y demás. Es una sátira un tanto alocada sobre el arte. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y Caminar entre las ratas es mi novela más extensa hasta el momento, donde un personaje que tiene 39 años, que va a cumplir 40, está como en crisis porque cada vez tiene trabajos peores. Ambiento la novela en la crisis económica de 2008-2014, porque está ambientada en Madrid en 2013, y este personaje pues cada vez le va peor con los trabajos, con las parejas, tiene problemas con la familia, con los amigos, quiere ser escritor pero no lo consigue al nivel que él quiere, y bueno, además sitúa ahí una especie de Madrid espectral donde hay una invasión de ratas gigantes, que es un elemento distorsionador y expresionista para situar las andanzas de este personaje. Vale, dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y ya me despido, hasta luego, adiós.